Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Empieza a aprender habilidades de resolución de conflictos cuando seas joven. Todos somos luchadores experimentados, especialmente si crecimos con hermanos o hermanas. Según la psicóloga Lori Kramer, los hermanos de entre 3 y 7 años tienen 49 desacuerdos todos los días, y pasan más de 2 horas en conflicto. Eso significa que, cuando seas adolescente, habrás pasado miles de horas discutiendo, superando el famoso punto de referencia de Malcolm Gladwell de 10.000 horas para dominar una nueva habilidad. El problema es que, si bien los niños tienen mucha experiencia en la lucha, tienen mucha menos experiencia en resolver discusiones. Las investigaciones han demostrado que solo el 12% de las discusiones entre hermanos llegan a una resolución. El resto se deja pudrir hasta que vuelvan a estallar. Y los niños argumentativos se convierten en adultos argumentativos. Esa pelea en la sala de juntas por las opciones sobre acciones no es muy diferente de la lucha en la sala de juegos por quién va a jugar con el set del tren. La buena noticia es que este ciclo se puede romper. Puede aprender a resolver conflictos. Especialmente si empiezas de joven. Los padres suelen permitir que los niños resuelvan las peleas por sí mismos, o adoptan medidas disciplinarias y los castigan por portarse mal. Sin embargo, las investigaciones de expertos han demostrado que es mucho más productivo cuando los padres intervienen, y trabajan activamente con sus hijos para enseñarles cómo resolver sus conflictos. La mejor táctica es esperar a que los ánimos se calmen, y luego llamar a todos a la mesa para resolver problemas de forma colaborativa, escuchar los puntos de vista de todos, y hacer una lluvia de ideas sobre cómo llegar a un compromiso. Por supuesto, todo esto será infructuoso si los propios padres no están modelando cómo resolver los conflictos entre ellos. Los niños son como esponjas, reflejan todo lo que haces. Demostrarles que se puede hablar sobre los conflictos y llegar a un compromiso les enseña mucho más de lo que podría hacerlo una conferencia, y les da habilidades vitales para navegar por el mundo. Identifica tus valores fundamentales y los de los miembros de tu equipo. El biólogo evolutivo Charles Darwin escribió extensamente sobre los pinzones que viven en las Islas Galápagos. Lo interesante de estas aves es cómo la especie ha evolucionado a lo largo del tiempo. Los pinzones han sufrido un número notable de adaptaciones que les permiten sobrevivir en las islas con pocos recursos. Por ejemplo, algunos pinzones viven de insectos y hojas, mientras que otros viven de cactus espinosos. Estas adaptaciones significan que los pinzones pueden coexistir, ya que no compiten por las mismas fuentes de alimento escasas. Los seres humanos también adaptan su comportamiento para garantizar la supervivencia. Pero, lamentablemente, esto a menudo conduce a la competencia más que a la colaboración. Por ejemplo, los hermanos menores lucharán por obtener más atención de sus padres. Este espíritu de competencia también se enseña en la escuela, donde los alumnos se esfuerzan por obtener las mejores calificaciones para poder ingresar a buenas universidades. Y en el lugar de trabajo, los empleados suelen luchar por ascensos o bonificaciones. En resumen, hemos evolucionado para vernos unos a otros como competidores y no como colaboradores. Como era de esperar, eso tiene un efecto negativo en el trabajo en equipo. Si estás ocupado pensando en cómo salir adelante, también te concentras más en ti mismo que en el éxito del proyecto. Imagínese cuánto más armoniosos y exitosos podrían ser sus equipos si todos se comportaran como los pinzones. En lugar de luchar por lo mismo, pensaron en cómo sus habilidades podrían complementar las de sus colegas, y contribuir al éxito de la empresa en general. La mejor manera de crear equipos de pinzones en tu empresa es tener una idea clara de lo que cada uno aporta, las habilidades y cualidades únicas que cada uno tiene para ofrecer. Y la forma más poderosa de lograrlo es haciendo un ejercicio de divulgación de valores. Eso significa, simplemente, que cada uno enumera las cualidades que consideran más importantes en sí mismos y en su forma de trabajar. Y que identifiquen cómo encarnan esas cualidades en su trabajo. Los valores pueden considerarse como un modelo de cómo quieres estar en el mundo.
Comprender los valores de tus empleados te permitirá formar equipos de personas que se desafíen y se complementen entre sí, equipos de idiotas que se adaptan juntos para hacer su trabajo. Haga que la colaboración sea una práctica diaria en lugar de solo una palabra de moda. Cualquier persona que trabaje en el mundo empresarial se habrá cansado mucho de oír hablar de colaboración. Los directores ejecutivos y los gerentes utilizan el término todo el tiempo. De hecho, un estudio realizado por IBM reveló que 3/4 partes de los directores ejecutivos encuestados dijeron que la colaboración era fundamental para el éxito. Pero el problema de la colaboración es que es muy difícil de hacer. Quizá por eso la gente habla tanto de ello. En un estudio realizado en 2015 con más de 100 empresas, los investigadores trataron de averiguar por qué. Se les ocurrieron dos razones principales. En primer lugar, los gerentes son malos a la hora de juzgar qué proyectos colaborativos tendrán éxito, y cuáles son una pérdida de tiempo y recursos. Eso significa que los proyectos a menudo fallan, lo que lleva a una baja moral. La segunda razón es que las personas son territoriales, siguen buscando la gloria individual, y echando la culpa a los demás en lugar de pensar realmente en sí mismas como un equipo. Además, las agendas personales pueden chocar con los objetivos del proyecto más amplio. Entonces, ¿qué puede hacer para garantizar que sus propias colaboraciones tengan éxito? Lo más importante es ser honesto acerca de tus propios defectos. En resumen, conocerte a ti mismo. Haz una lista y luego identifica los dos rasgos o comportamientos principales de los personajes que se interponen en tus colaboraciones. Por ejemplo, el autor reflexionó sobre su estilo de trabajo, y se dio cuenta de que su obstinada creencia de que tenía razón, así como su necesidad de ser el centro de atención, eran obstáculos para trabajar en conjunto con otras personas de manera eficaz. Armado con ese conocimiento, creó un ritual que lleva a cabo antes de ir a una reunión. Cierra los ojos y se imagina a sí mismo quitándose una capa de santurronería, y luego quitándose su llamativo smoking que llama la atención. Identificar sus puntos débiles y crear un ritual que le ayude a recordarlos han ayudado en gran medida a sus colaboraciones. Al hacer lo mismo, puede asegurarse de que la colaboración se convierta en una práctica y no en una jerga más corporativa. Siéntete auténticamente orgulloso de tus contribuciones en el lugar de trabajo. Estar orgulloso no se considera algo positivo. De hecho, el orgullo figura como uno de los pecados capitales. Pero en términos de colaboración, el orgullo puede ser muy útil. Verás, es una de las 4 emociones autoconscientes que nos hacen conscientes de cómo nos perciben otras personas. El orgullo nos permite sopesar nuestras acciones por adelantado e imaginar cómo podrían ser percibidas por el grupo más grande. También nos hace más propensos a hacer contribuciones positivas porque queremos ganarnos respeto y prestigio a los ojos del grupo. Pero, por supuesto, no todo el orgullo se crea de la misma manera. Para ganarse el respeto, algunos líderes y figuras de autoridad recurren a un comportamiento dominante. Steve Jobs, a pesar de su brillantez, fue uno de esos líderes. Era conocido por enfurecerse y decir públicamente a sus empleados que sus ideas eran basura. Este comportamiento puede tener resultados, pero también resulta en un lugar de trabajo tóxico en el que las personas tienen miedo de expresar sus opiniones. Sin embargo, hay una alternativa, que consiste en utilizar tu sentido de orgullo para impulsarte a ofrecer valor al grupo. Esta es una forma de liderazgo en la que te ganas respeto en función de lo que puedes ofrecer al resto de la organización. Eres apreciado por tus habilidades y conocimientos. Esto es un auténtico orgullo y debe ser una bendición para tus relaciones laborales. Así que, la próxima vez que sientas que tu orgullo ha sido herido, piensa de dónde viene ese sentimiento, y observa si tu instinto es responder con un comportamiento dominante. Luego canalice su auténtico orgullo y piense en cómo puede recuperar el respeto de sus colegas a través de sus contribuciones a la organización. Abordar la desigualdad de género en el lugar de trabajo.
Mire al personal superior de la mayoría de las empresas, y lo más probable es que encuentre una multitud de hombres y un puñado de mujeres. A pesar de los avances en materia de igualdad de género, las mujeres siguen siendo discriminadas a la hora de conseguir puestos de responsabilidad en las empresas. Esto no solo es destructivo para las mujeres en el lugar de trabajo. Perjudica el éxito de la empresa en general. Un estudio de la Universidad de Cambridge llamado Psicología del Emprendimiento descubrió que las directoras ejecutivas generan más ganancias que los directores ejecutivos masculinos. ¿La razón? Es más probable que las mujeres líderes reinviertan capital en la empresa y velen por los intereses de sus empleados. Otro estudio, realizado por Zenger Folkman, descubrió que las mujeres son mejores para iniciar tareas y completarlas, incluso en circunstancias difíciles. Incluso hay una explicación biológica para esto: las mujeres son más resilientes en circunstancias estresantes. Los investigadores han descubierto que los hombres tienen un gen, llamado SRI, que los hace responder de manera agresiva cuando están estresados o quieren huir del lugar. Esa es la llamada respuesta de lucha o huida. Las mujeres, por otro lado, tienen una respuesta de cuidar y entablar amistad ante el estrés. Suelen iniciar colaboraciones y construir una comunidad como una habilidad de supervivencia. No es casualidad que esas sean exactamente las cualidades que hacen que los líderes laborales tengan éxito. Por lo tanto, una clave para construir una empresa exitosa es asegurarse de tener una representación equitativa de hombres y mujeres en su empresa, especialmente en los niveles más altos. Para ello, su empresa tendrá que abordar los prejuicios inconscientes arraigados en todos los niveles de la organización, desde las prácticas de contratación hasta quién tiene el turno de hablar en las reuniones. La mejor manera de hacerlo es realizar una auditoría de igualdad anual que evalúe si su organización está a la altura de sus objetivos de igualdad, y asume compromisos concretos para convertirse en un lugar de trabajo más justo. Toma conciencia de tu lenguaje corporal y de cómo lo interpretan otras personas. ¿Cómo saluda a sus nuevos colegas o conocidos? Si eres como muchas personas, puedes poner una gran sonrisa en tu rostro y mantener el contacto visual. Eso puede sonar muy amable, pero a veces una sonrisa puede interpretarse como una amenaza. Eso se lo señaló al autor el Dr. Brett Greyer, quien trabaja con él en un comedor social de Londres. Greyer recomendó que el autor dejara de sonreír cuando saludaba a las personas sin hogar, porque la sonrisa podía provocar recuerdos traumáticos en la infancia de haber sido maltratado por cuidadores aparentemente amables. De hecho, dijo Greyer, el mejor enfoque es mantener una expresión facial neutral cuando se conoce a alguien por primera vez. La sonrisa puede llegar después, cuando se haya establecido una relación de confianza. Este es solo un ejemplo de cómo el lenguaje corporal puede ser interpretado de manera diferente por personas en diferentes contextos culturales. Los investigadores solían argumentar que existen emociones universales y formas de expresarlas. Que todo el mundo asocie una cara que llora con la tristeza y una cara sonriente con la felicidad. En los últimos tiempos, esa investigación ha sido cuestionada. En realidad, no existe un lenguaje corporal universal. Es mucho más complicado que eso. En la sala de juntas, debes tener en cuenta tu lenguaje corporal, y la forma en que otros podrían interpretarlo dentro de su propio contexto cultural y experiencia. La mejor manera de hacerlo es utilizar lo que Greyer llama el enfoque ricitos de oro. Antes de demostrar una emoción fuerte, primero, evalúa cómo se comportan otras personas. ¿También sonríen? ¿Cuál es el ambiente de la habitación? Luego, adapte su comportamiento para que no sea ni demasiado cálido ni demasiado frío, sino que sea el adecuado para la situación. Descubra cuánto de su cosmovisión se aprende culturalmente y sea sensible a las diferencias. Las diferencias culturales no se limitan al lenguaje corporal. Más fundamentalmente, pueden moldear nuestros valores fundamentales y la forma en que imaginamos nuestras comunidades. El 70% de las personas del mundo provienen de culturas colectivistas.
Esto significa que viven en sociedades que anteponen las necesidades del grupo a las individuales, y valoran las relaciones familiares y la conexión por encima de todo. El 30% restante proviene de culturas individualistas, que son las más habituales en Occidente. Las culturas individualistas ven a los individuos como autónomos de la sociedad, y conciben los derechos personales como algo sagrado. Las sociedades occidentales están tan inmersas en esta cultura individualista que parece casi impensable que sea posible ver la sociedad de otra manera. Y, sin embargo, la mayor parte del mundo sí. En el mundo globalizado de hoy, nuestras sociedades se están volviendo más diversas, debido, entre otras cosas, a la migración masiva. Prácticamente, todos estamos conectados en las redes sociales de una manera que nunca antes lo habíamos estado. Esta diversidad puede ser una bendición para su organización si aprende a comunicarse de manera efectiva con personas de diferentes orígenes culturales. De lo contrario, sus relaciones laborales podrían estar plagadas de malinterpretaciones y desacuerdos. Por ejemplo, alguien de Estados Unidos suele crecer en una cultura que equipara el éxito con los logros. En la sala de juntas, esto significa que están obsesionados con cerrar el trato. Sin embargo, alguien que haya crecido en Japón habrá asimilado el mensaje cultural de que el éxito de una persona proviene de la fortaleza de sus relaciones. Eso significa que la dinámica interpersonal será de suma importancia para ellos a la hora de hacer negocios. Cerrar el trato es tan importante como la solidez de la colaboración. Sí. El ejecutivo estadounidense pierde interés en la relación tan pronto como se cierre el trato. Esto puede resultar muy ofensivo para su homólogo japonés, y provocar un conflicto o la ruptura de toda la relación laboral. Aprender a comprender las diferentes perspectivas culturales es esencial para mejorar sus habilidades de comunicación en la sala de juntas. Cierra la brecha de animosidad reconociendo el punto de vista de tu oponente. Algunos desacuerdos son tan enconados que parecen imposibles de resolver. Piensa en la furiosa lucha entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos. O una pareja que se insulta en un divorcio muy desagradable. Esto es lo que el autor llama brecha de animosidad. Este desacuerdo violento suele comenzar poco a poco cuando dos personas tienen una diferencia de opinión. Pero si no lo resuelven, las cosas pueden agravarse. Cada parte se apega cada vez más a su propia posición, y comienza a ver a la parte contraria como el enemigo. Ambos comienzan a sufrir un sesgo de confirmación, sus cerebros buscan constantemente nuevas pruebas que demuestren que tienen razón, mientras ignoran todas las señales de que la otra persona puede tener razón. En esa etapa, la animosidad nubla por completo su juicio y sus habilidades racionales. La animosidad puede hacer que desacredites por completo las opiniones de la otra persona. A menudo, esto ocurre muy temprano en la interacción como resultado de un sesgo inconsciente. Una amplia investigación ha demostrado que nos gustan las personas que son similares a nosotros e instintivamente no nos gustan las que son diferentes. Eso se refleja especialmente en lo que respecta a la raza, la clase y el género. Por lo tanto, si bien podemos pensar que estamos abiertos al punto de vista de todos, es probable que nos decidamos sobre lo que piensan incluso antes de que abran la boca. La brecha de animosidad es muy destructiva. ¿Cómo puedes colaborar o negociar de manera efectiva si ni siquiera puedes escuchar lo que dice la otra persona? La profesora de Administración y Organizaciones de la UCLA, Corinne Bendersky, tiene una solución concreta, que denomina afirmación de estatus. Lo que eso significa es que reconoces explícitamente el estado de la persona con la que estás en una disputa antes de lanzar tu contraargumento. Por ejemplo, podrías decir, escúchalo. ¿Qué dices y respeto la claridad con la que has formulado tus opiniones? Oh, sé que eres un experto en esta área, y me has dado mucho en qué pensar. El simple hecho de reconocer la legitimidad de la otra persona sienta las bases para una discusión más constructiva, y hace que sea mucho más probable que también te escuche. Desarrolle habilidades de escucha activa para calmar situaciones de conflicto. A veces, las mejores habilidades de comunicación las pueden aprender las personas que más tienen que perder en un conflicto.
Los negociadores de rehenes son un buen ejemplo. El Departamento de Policía de Nueva York creó el primer equipo de negociación de rehenes del mundo en 1973, después de varios incidentes en los que varios rehenes murieron durante su rescate. El departamento había estado utilizando la fuerza para intentar conseguir la liberación de los rehenes. Pero se dio cuenta de que tenía que cambiar sus tácticas. En lugar de utilizar la fuerza, los negociadores de rehenes deben establecer una buena relación con los delincuentes, y aprovechar esa relación para convencerlos de que liberen a los rehenes. Estos notables negociadores tienen habilidades de comunicación perfectamente perfeccionadas. Saben cómo generar confianza rápidamente, incluso en situaciones muy hostiles. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Y qué lecciones podemos aprender en la sala de juntas? La principal habilidad que utilizan los negociadores es la escucha activa. Eso significa que prestan mucha atención a lo que alguien dice, y se lo reflejan para que sepan que lo escuchan. Los oyentes activos reflejan el lenguaje corporal de la persona que habla y parafrasean lo que dice. Resumen los puntos principales y los etiquetan. Por ejemplo, podrían responder diciendo, parece que estás muy frustrado. La escucha activa es clave porque muestra empatía, y permite desarrollar una relación entre el negociador y el secuestrador. Una vez que se ha desarrollado esa relación, el negociador puede empezar a influir sutilmente en la situación empezando a razonar con él, y pidiéndole que ayude a resolver el problema de forma colaborativa. Además de la escucha activa, otra palabra clave para cualquier negociador es paciencia. Es natural querer actuar y apresurarse a tratar de resolver la situación. Pero cuanto más tiempo tenga el negociador, más oportunidades tendrá de generar confianza.